es muy difícil dar un salto. Hay mucha gente que lo hace, de filiales o de que van a primer equipo y dan un salto y se saltan 3 4 categorías. Pero yo, por ejemplo, he pasado por todas y he tenido que ir, pues, demostrando en todas, ¿sabes? Y yo creo que no hay otro camino. O sea, yo creo que hay que jugar, jugar, jugar. En el Nastic también me pensaba que me firma el Levante y tal, y me dan la opción esta de salir cedido y la acepto en todo momento, porque al final yo veo un chaval que sale de segunda B y no puede ir a primera, tiene que demostrar que es válido en segunda A. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Termómetro del Fútbol, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas. Tenemos con nosotros a un jugador de segunda división del Levante, tenemos con nosotros a Roger Brugué, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Y como siempre, vamos a hacer un repaso de la trayectoria. Vamos a empezar por la etapa en Peralada, concretamente con la pregunta de si algún momento pensaste en dejar el fútbol. Hubo momentos complicados en esa etapa, me gustaría saber un poquito cómo fue esos años. Pues sí, tío. La verdad que me lo planteé, a ver, no dejarlo como tal, pero sí irme a jugar a mi pueblo con mis amigos, porque, bueno, no jugaba, no crecía y, bueno, en la época de infantil y tal, pues hay mucha diferencia en cuanto a los que han pegado el cambio y los que no, y los que han crecido y los que no, y yo pues era muy, muy pequeño y sinceramente pues no tenía, ni, no podía competir porque crecí muy tarde y ahí se Y me complicó y tal, y bueno, pues incluso llegué a pensar de irme a jugar a mi pueblo con mis amigos y que me gustaría saber un poquito quién fue esa persona que te dijo, pues que por el tema de estatura, por el tema de, pues eso, de casi prácticamente a nivel físico no poder competir, quién fue la persona que te dijo que no seguías en el Peralada. no, a ver, no, no fue así como tal. O sea, yo no daba el nivel porque justo ese año el Peralada en Infantil A habían subido de categoría y jugábamos en la categoría del Barça, Español y toda esta gente. Y bueno, pues yo no competía bien y no me dijeron, no contamos contigo, vete, no, simplemente no jugaba, jugaba poco y bueno, pues un niño sin jugar, pues. Pero bueno, es muy curioso porque justo el entrenador de ese año que no me hacía jugar y tal, es el entrenador que me hace debutar en el fútbol profesional, en el Nastic, en segunda. Que Nada, estamos hablando de Rodri, que ahora está con una Emery en el Aston Villa. nada mal, sobre todo la trayectoria. Veo que a los dos de momento os está yendo genial, cada uno en lo Sí, suyo. sí, Y sí, sí, sí. la verdad que muy bien. Entonces me gustaría saber un poquito cómo te sobrepones a esa situación. No sé si con el paso del tiempo al final eres un niño y se te pasa porque sigues, vas al Figueras, a lo mejor vuelves a tener minutos y se te pasa, o si hay algún momento o algún consejo que te ayudó para sobreponerte a esta situación. A ver, hubieron dos cosas clave, yo creo. Una fue que el Figueras en el momento, Figueras siempre me había querido, pero en ese momento a lo mejor era mejor. El Perelada estaba mejor que el Figueras a lo mejor y decidimos ir ahí, pero bueno, que pasé 4 o 5 años muy buenos ahí también, ¿eh? Y luego, pues en el momento en que se enteran un poco de que estoy desganado, de que estoy triste y tal, pues me llama el Figueras, me llama Muñino, que es el que estaba director deportivo de la cantera, bueno, bueno, no sé cómo se llama la palabra de la cantera y tal, y me dice que vaya ahí, que ahí confía en mí, que no sé qué, que esto, que lo otro, y bueno, yo era un niño y te dicen eso y bueno, pues voy ahí. Voy al Figueras y ahí vuelvo a disfrutar, vuelvo a hacer amigos, vuelvo a estar muy feliz y disfrutando del fútbol, que al final para un niño es lo único que importa. Jugar y aprender y estar feliz. No Y sé si también hubo un momento que más adelante, bueno, me tomé como unas pastillas que aceleraban un poco el proceso de crecimiento y tal. Y fui a Barcelona y me tomé todo eso y tal. o Y me sea, que ayudó también porque tenía 16 años o 17 y no crecía, tío. la verdad que sí, o sea, te ayudó. Obviamente, Sí, sí. ahora al menos sí que no eres el más bajo tampoco del equipo, ¿o sí? No, 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 que va, que va, que no, va. no. Me gustaría saber, claro, estamos hablando de etapas infantiles, como bien dices, pues sí que hubo algún punto clave para volver a ilusionarte un poquito por el fútbol. ¿Siempre tuviste claro que querías ser futbolista? No sé si llega más adelante que te planteas seriamente, oye, ¿me puedo dedicar a esto? A ver, siempre he tenido claro que quería ser futbolista. Como cualquier niño que juega a fútbol, le preguntas y todos quieren ser futbolista. Pero nunca lo tenía como plan A, porque yo al final trabajaba, estudiaba en la universidad y tal, y a mí me llega muy tarde la ilusión real de decir, hostia,
realmente me puedo meter en todo esto, ¿sabes? No es como, al no estar en ninguna cantera de muy alto nivel, no entraba en esta burbuja de estar en juveniles y decir, wow, voy a ser futbolista tal. No, me llegó tarde, que poco a poco iba metiéndome y una vez metido dije, joder, si puedo de sobra, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no intentarlo de verdad y creerlo de verdad? Y fue un poco así. En el Figueras llegas a estar prácticamente 9 años. Me gustaría saber, porque estuvimos comentando que sobre todo en tu tercer año de juvenil, ya empiezas a alternar un poquito el primer equipo del Figueras con el juvenil A. Y me gustaría saber, porque siempre hablo con diferencia de un año, de, por ejemplo, de un juvenil división de honor a un tercera división. Pero me gustaría saber, en el mismo año en el que estás jugando con juveniles y con amateur, ¿qué grandes diferencias veías en el juego, a nivel físico, a nivel táctico? Pues es curioso porque sí que es verdad que el último año de juvenil alternaba con tercera y, no sé, preferente, creo, nacional. No me acuerdo bien. Bueno, da igual. Y me adaptaba yo mejor mi juego y mis cualidades y con el entrenador me adaptaba mucho mejor en el fútbol amateur que en juvenil donde fuera. O sea, yo empecé a rendir mejor en el primer equipo del Figueras que en el juvenil, para decírtelo de una manera. También es verdad que el entrenador del juvenil era Eduardo Vilchez en ese momento y él sí que confió mucho en mí, vio mucho potencial en mí y dedicó tiempo pues a explicarme cosas, a enseñarme y tal, y ahí pude aprender y pues joder, empezó a ir mejor el fútbol una vez empecé al amateur que en el fútbol base, la verdad. Claro, ¿tuviste que readaptar tu estilo de juego? No sé si relacionado con el tema de altura o simplemente jugabas igual con amateur y con juvenil y se daban bueno, las herramientas o las claves para que incluso rodara mucho mejor esa situación. Sí, no sé, nunca me había planteado esta pregunta, la verdad. La verdad, no sé. Yo incluso entrenando me sentía más cómodo entrenando con el primer equipo que con el juvenil, ¿me entiendes? O sea, es difícil no hay no sé, es complicado de explicar, pero fue así, literal. Me Claro, sentía más cómodo. además es que es un perfil que al final eres una persona que te gusta tener el balón y justamente también te comentaba por eso, porque sobre todo además en tercera división que pues el juego es mucho más de juego directo, no sé si también dabas con la tecla por el estilo de jugar, el que jugaba en la amateur del Figueras en este caso, no sé si era más de juego de posición, era más de contragolpe y no sé si te podía llegar a favorecer o incluso a veces perjudicar esas situaciones. Exacto, sí, sí, no, está claro. O sea, a mí me fue bien también, creo, pensar que por el entrenador que tenía en ese momento, por el juego del Figueras, porque no sé, porque me adaptaba muy bien a ese estilo de juego, porque a lo mejor pues salgo del juvenil y me voy a un equipo de un juego más directo de tal y no funciono, ¿sabes? Pero bueno, se dio todo, el Figueras jugaba de una manera que a mí me iba bien, entendía muy bien los movimientos de lo que Vilchez quería de mí y fue bastante rodado, la verdad. Claro, me gustaría tratar, porque como bien dices, no has estado nunca en una cantera así de alto nivel, de un Barça, de un Español, no sé, pongamos un Villarreal, por ejemplo, pero sí que es cierto que llega un fichaje, llega un traspaso por el Nastic, en aquel momento además en segunda división, paga por ti el Nastic para hacerse con tus servicios. Me gustaría saber si ahí ya es cuando haces el cambio de chip de me puedo dedicar a esto, o si sentías una exigencia también extra por saber que habían pagado por ti. No, no, exigencia no. Nunca he sentido esa presión en ningún momento. Sí que es verdad que es ahí donde hago el cambio de chip y digo, hostia, esto ya empieza a ir en serio, porque claro, fue el primer año de salir de juveniles, la verdad que empecé muy bien, metiendo goles, alguno en tercera, tal, era como un poco la sorpresa, ¿no? Y ya rápido el Figueras me quiso cambiar el contrato, bueno, contrato y tal, me mejoraron las cantidades, me renovaron un año más y me pusieron una cláusula que ya el director deportivo habló conmigo, me dijo, por si viene un equipo que creemos que va a venir, porque eres joven y siempre que despunta un chico joven en tercera, pues siempre vienen en filiales, sea o lo que sea, a por él, ¿no? Y querían hacer algo de dinero porque había estado 9 años ahí y ahí me parecía bien y bueno, y se puso esa cláusula un poco así significativa, es una cantidad significativa, no estamos hablando de grandes cantidades. Pero sí, sí, ahí viene el Nastic, que estaba David Comamala de director deportivo, que era de Figueras, y bueno, le gustaba mucho y confió muchísimo en mí y apostó y mira, y ahí ya dije yo, hostia, van a pagar, ¿sabes? Ahí ya tengo que ir en serio.
Claro, me gustaría saber porque ese primer año, pese a fichar por el Nastic, juegas solo con la Pobla de Mafumet. Es cierto que entre esos clubes hay como un convenio deportivo, ¿no? Sí, sí, la Pobla es el filial del Nastic, es lo único que se llama distinto, pero es el filial en todo. ¿Y cómo es ese primer año en la Pobla de Mafumet? ¿Es la misma categoría en la que habéis jugado con el Figueras en tercera división? ¿Cambia algo? ¿Tienes que adaptar a un nuevo estilo de juego? ¿La Pobla de Mafumet toca o hace o tiene consignas similares al Nastic? Sí, o sea, ese año también fue muy bien, porque hicimos un buen grupo, chavales jóvenes, la Pobla invirtió dinero, o sea, teníamos buen equipo y ya te digo, muy buen entrenador, estuvimos con Martín Pose, exfutbolista profesional también, y jugábamos muy bien y era un juego de tenerla, bueno, de lo que a mí me gustaba, ¿no? De balón. Y bueno, y me adapté muy bien también y ya recuerdo que jugué prácticamente todo y era importante y el año siguiente ya hice la pretemporada con el primer equipo y bueno, sí, sí. Claro, Ese primer año fue bueno, sí. y así hablamos la temporada siguiente, pretemporada con el primer equipo, e incluso llegas a debutar ya en segunda división con el Nastic. Me gustaría saber si existe también un cambio de chip cuando debutas en segunda, el saber que ya es liga profesional, no sé si también el estilo de juego había cambiado incluso algo más. Sí, o sea, yo ahí sí que estaba un poco nervioso, la verdad, porque encima a mí me llega el debut esa segunda temporada de golpe, porque yo no estaba ni entrenando con ellos aún. O sea, yo recuerdo que me llamo Rodri, que era el que estaba con el filial, que lo subieron al primer equipo y tal, y bueno, confiaba mucho en mí también, que es el del infantil. De verdad. Y bueno, estaba ahí en el primer equipo y tal, no sé qué, y de repente me llama y digo, Rodri y tal, no sé qué, y me dice, Brugui, prepara las cosas que a lo mejor tienes que volar a Lugo. Y yo no había entrenado con ellos ni nada, que Uche está enfermo, no sé qué le pasaba a Ikechu. Y yo, vale, vale, tal, los dejo todo preparado y me dices algo. Bueno, y me dice, sí, sí, que vienes, tal, que no sé qué. Y bueno, y me fui a Lugo y ahí sí que estaba un poco nervioso porque sí que conocí a los jugadores de la pretemporada, pero bueno, no estaba entrenando con ellos ni en dinámica ni nada. Y ahí ya, bueno, pues justo ese partido debuté, jugué 10 15 minutos, creo, perdimos 1-0 y luego ya me quedé con el primer equipo en dinámica y tal, me acuerdo. Claro, justamente te iba a preguntar, porque siempre se dice que jugadores que les encanta tener la pelota en el fútbol más semiprofesional, fútbol, pongamos desde primera ref actualmente, luego hablaremos también que tú sufriste en el Nastic, lo del cambio de la categoría y todo, como todos, pero también te pillaba en ese segunda B. Me gustaría saber un poco cómo, si es cierto eso de que, por ejemplo, cuando llegas ya más a primera, segunda división, el estilo de juego, los rivales tienen otra manera de defender, no son tan agresivos al hombre, de cortar tanto. No sé si viste que a lo mejor podías desplegar incluso más tu juego. En primera no lo sé porque aún no he jugado, pero la segunda división ya tengo creo que 60 partidos o más. Y es diferente, es que es un fútbol es un fútbol muy diferente a la segunda B, también por los campos. Ahora yo creo que la primera ref ya no es tan diferente, pero antes sí. Pero por eso también, por los campos, porque yo recuerdo con el Nastic, en nuestro campo, el último año sobre todo, nos hicimos fuertes y pudimos disfrutar de todo muy bien también. Y la segunda también es una categoría muy dura, ¿eh? O sea, muy intensa, muy agresiva, es una categoría jodida. No, no sé cómo es la primera, dicen que a lo mejor hay más espacios o no sé, pero poderlo ver. Pero la segunda división también es muy intensa, es jodida también. Claro, comentabas esto. Y Perdón. no, no digo que al final la intensidad y las fuerzas y las velocidades son más altas aún y la calidad de los jugadores son más altos. Entonces, también es más difícil. Se dan muchos más duelos individuales, tanto a nivel defensivo como ofensivo, por ejemplo. Sí, pero sí, suele haber más, pero parecido, ¿eh? O sea, no hay un cambio muy radical tampoco. Me he fijado en una cosa que has dicho de que más o menos pues ahora en segunda llevas aproximadamente 60 partidos y se me ha venido a la cabeza una cosa que hablé justamente la semana pasada con Arnau Vega que le preguntaba un poquito por las claves que consideraba él para llegar a la élite y me gustaba que me decía sobre todo jugar, jugar y jugar y que tengas suerte pues también que te respeten las lesiones, que tengas entrenadores que confíen en ti y te pongan. Claro, hasta ese momento en cuestión de 3 años pasas de juvenil nacional
a debutar en segunda división. Me gustaría saber también tu punto de vista si realmente crees que el jugar es algo imprescindible para llegar. Sí, sí, yo soy partidario de pensar que sí. O sea, en todas las categorías, en el fútbol, yo siempre he pensado que es muy difícil dar un salto. Hay mucha gente que lo hace, ¿eh? De filiales o de que van al primer equipo y dan un salto y se saltan tres, cuatro categorías. Pero yo, por ejemplo, he pasado por todas y he tenido que ir, pues, demostrando en todas, ¿sabes? Y yo creo que no hay otro camino. O sea, yo creo que hay que jugar, jugar, jugar. En el Nastic también me pensaba que me firma el Levante y tal, y me dan la opción esta de salir cedido y la acepto en todo momento, porque al final yo veo un chaval que sale de segunda B y no puede ir a primera, tiene que demostrar que es válido en segunda A, que, ¿sabes? Al final yo no lo había demostrado y necesitaba jugar esos partidos en segunda A y decir, vale, pues estoy preparado o no estoy preparado, ¿sabes? Pero yo creo que un jugador tiene que jugar y demostrar, si no es muy difícil. Justamente también comentaba con Arnau, ya te digo, por algo que estuvimos hablando de que él fue, por ejemplo, un perfil estando en una cantera, en este caso el Villarreal, y que quemaba etapas, que superaba también etapas bastante rápido. Y también me decía que inconscientemente a nivel aparte táctico, técnico, que podías mejorar con el equipo, también mejorabas un poco a nivel mental, de madurativo, porque estabas con compañeros mucho más mayores. Claro, me gusta saber, en ese segundo o tercer año con Nastic, cuando vives un descenso, no sé si lo vives desde dentro ya en el vestuario del primer equipo, si estás en la popla, y me gustaría saber si eso también te ayuda a madurar mucho más y a ver la cara más amarga del fútbol, en este caso, que puede ser un equipo como un descenso. Sí, sí, a ver. A mí se me juntó todo, la verdad, ese año. Porque estaba ya primer equipo todo. Ese año ya era todo primer equipo. Ya estaba en segunda, tal, empecé. eh, Recuerdo que tenía la opción de salir cedido, pero el entrenador me quiso y me quedé en segunda con Gordillo y ya me quedé ahí jugando, tal, no sé qué. Y luego llegó Enrique Martín. Claro que fue triste el descenso, pero más triste fue no poder jugar, ¿entiendes? Y ahí se me juntó todo y la verdad que fue un año muy jodido porque el vestuario tampoco arrancaba, no ganábamos y encima yo no podía jugar y estaba como, pues me tocó aguantar ahí, trabajar y no perder la forma y era el único objetivo que tenía en ese momento. Claro, es lo que dices, que no acaba de arrancar un vestuario, sobre todo se habla mucho, incluso ahora con el parón de selecciones, de que hay selecciones que brillan más por sus nombres y hay otras que brillan más por el conjunto, por hacer más un equipo. Me gustaría saber un poquito si eso es algo clave también, por ejemplo, un cambio de chip, cuando, por ejemplo, llega un entrenador las últimas 2, 3 meses para intentar revertir la situación en un vestuario. Si se consigue hacer equipo, ¿normalmente se saca la situación adelante o crees que puede fallar bastante? A ver, todo tiene que ver porque al final el mismo equipo tú le pones en un contexto positivo y ese equipo es otro que si este mismo equipo lo pones en un contexto negativo, ¿entiendes? O sea, el contexto es súper importante, pero está claro que un buen vestuario hace muchísimo en el mundo del fútbol, muchísimo. O sea, es vital, pero es lo que te digo, o sea, este mismo vestuario lo pones último y no ganando nunca, y ya no va a ser un buen vestuario, porque ya el contexto negativo y la dinámica negativa y todo lo negativo, se, pues trae cosas negativas y es jodido, es jodido. Pero es así. Yo soy de los que piensa que el contexto hace un vestuario también. Y parece que justamente cuando vuelves a jugar y tal, sobre todo esa temporada en la que hay la reforma de categoría, el Nastic estaba muy bien colocado para hacer el salto a primera red y luego incluso tenía posibilidades para el ascenso a segunda. Sí, sí, ese año fue muy bueno también. Llegó, bueno, con Seligrad muy bien y el equipo pues ganábamos, había, bueno, lo que te he dicho antes, ¿no? Muy buen vestuario, todo iba rodado, sabíamos que era un año muy difícil porque era un año en el que tú podías perder dos categorías, porque si tú quedabas para el final, eran 10 equipos y estaba la Andorra, estaba el Barça B, estaba varios, y tú podías meterte abajo y ponerte en segunda ref, y el Nastic que para eso era muy duro. Pero bueno, bien, fue bien, rápido nos pusimos arriba, creo, estuvimos casi todas las jornadas líderes y ganamos la liga esa regular, entonces ya aseguramos la primera red y luego pues fuimos a la segunda fase para intentar ascender a segunda, pero la liamos un poco, la verdad. Hay algunos tropiezos. También incluso creo que es algo como recurrente o que he visto en varios equipos, sobre todo donde más lo he visto ha sido en segunda, equipos que ya están en ascenso directo y que acaban, no sabes cómo, no sé si por exceso de confianza, por incluso tener un vestuario tan, tan, tan bueno que llega un punto en el que
llega un golpe de realidad, una hostia que llega incluso a veces tarde, porque es como que no tienes ya tiempo de reacción. Muchos equipos que estaban en ascenso directo, que acaban cayendo en playoff, incluso en playoff, por ejemplo, en segunda división, pierden la primera ronda. Sí, suele pasar bastante porque tú mentalmente te ves en primera, aunque no lo quieras pensar, el equipo se va viendo en primera, y de repente te ves que por X motivos que cada año pasa, de hecho el año pasado pasó, en el último minuto un equipo se quedó fuera, tal, y claro, ya te ves jugando un playoff. Cuando un playoff significa de verte en primera a estar ya de vacaciones en primera, tal, a tener que meterte en un playoff que son 4 o 5 semanas de máxima intensidad, mentalmente estás jodido porque el batacazo es terrible, a enfrentarte contra equipos que vienen de abajo, que probablemente no se esperaban y llegan al playoff súper motivados y en dinámica positiva. Y vamos, es que el tema mental es muy importante y en este caso 6, porque es jugarte estar en primera o en segunda. Podríamos decir que llegaste prácticamente hasta el sótano tocando con eso de que parecía que te ibas a quedar sin ficha en segunda B. Haces una temporada espectacular, el Nastic al menos consigue estar en primera federación y llega al año siguiente la llamada del Levante tras 5 años en el Nastic. Me gustaría saber en aquel entonces cómo lo vives una llamada de un primera división. Pues imagínate, pues súper feliz, emocionado, llorando, no me lo creía. Pero bueno, ese año quedaba libre, y sabía que tenía ofertas de segunda, incluso el año anterior, pero que el Nastic no me dejaba salir porque lógicamente querían que estuviera ahí para ayudar al equipo a estar más arriba y tal, y yo lo entendía, tampoco puse ninguna pega ni nada. Y bueno, y durante el año pues iba recibiendo llamadas de varios equipos de segunda, incluso ofertas firmes y tal. Pero bueno, decidimos esperar porque como yo quedaba libre, pues tenía un poco la sartén por el mango en todo, ¿no? Y dije, bueno, voy a esperar, voy a centrarme ahora en el Nastic, en subir, en tal. No quería coger ninguna oferta ni precipitarme en nada. Y bueno, y recuerdo que mis agentes pues me dijeron eso, que había algunos equipos de primera incluso interesados y tal. Y bueno, y el Levante fue el que dio el paso, ¿no? El que me llamó, el que vinieron a verme, a conocerme, vinieron los directores deportivos, vinieron todos y comimos juntos, bueno, nos conocimos y tal, y decidieron apostar por mí. Y yo pues súper feliz, o sea, en el momento en que me llaman a mí directamente, me dicen que, bueno, que me quieren, que esto y que lo otro, pues recuerdo que estaba en el coche volviendo de Navidad o así, ya de vacaciones y así, y fue muy, muy emocionante para mí. Ese Y momento fue lo máximo. claro, y iba a hablar, porque justamente lo hemos comentado antes, que se te ofrece la posibilidad de cesión a un segunda división, al Mirandés. Yo me quería centrar en una cosita, y es, no sé si era en general el equipo muy joven, pero no sé, estaba Rodrigo Riquelme, Sergio Camello, Alejandro Marqués, jugadores muy jóvenes. Experiencia personal con ese equipo, Ramón Juan también en portería. Espectacular. O sea, esa sí que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, de verdad. O sea, yo sabía que necesitaba jugar. Paco López, hice la pretemporada con el Levante de primera y Paco me dijo, mira, Brugi, plan, vas a tener difícil porque está este. Y dije, vale, vale, perfecto, pues vamos a salir y vamos a jugar y lo que te he dicho antes, ¿no? A demostrar que puedo estar aquí. Y tenía varias opciones de segundas para salir cedido, pero es que no me lo pensé. O sea, en el momento, el Mirandés también apretó fuerte, ¿eh? Pero pues que tenía tan claro que mi sitio era ese, que vamos, fui con todo ahí y vestuario muy joven, era como un filial, vamos. Yo era de los 4 más mayores y tenía 24 años, imagínate. Todos eran de 20, 21, 22. Y la verdad que fue un año muy bonito, nos salvamos bien, el equipo muy bien, un juego muy alegre, todos los de arriba salimos muy reforzados porque atacábamos mucho, metíamos muchos goles, generábamos mucho peligro, era muy divertido, ¿sabes? Y bueno, y el equipo estuvo serio y ya te digo, no es fácil, ¿eh? Con un equipo nuevo en segunda división tan jóvenes, salvarse bien es jodido. Y bueno, y el año fue espectacular, la verdad. Y justamente, bueno, ya se veía cuando el Levante al final acaba descendiendo a segunda división, parecía ya
no sé si al final fue así o no, pero parecía ya prácticamente obvio que ibas a estar tú después de la gran temporada que habías hecho en segunda división, te habías adaptado perfectamente a la categoría, no habías perdido el toque en segunda división y este año en el Levante. Hemos vivido un cambio de entrenador y tal, pero parece que la dinámica ahora mejora. Me gustaría saber un poquito en líneas generales cómo lo estás viendo en el Levante con un nuevo equipo, nuevos compañeros, incluso más veteranía en el equipo. Sí, sí, eso es muy distinto. O sea, aquí se ve un equipo con una plantilla muy amplia, con mucha calidad, con mucha experiencia, mucha personalidad. Yo creo que tenemos o sea, lo tenemos todo para que se dé ese objetivo y pues muy contento. O sea, sí que estaba claro que me había adaptado bien a la categoría y sabía que lo podía hacer bien, pero también tenía que verlo en un contexto así, porque en el Mirandés puede rendir mucha gente también, pero en un contexto así, pues es distinto, ¿sabes? Y la verdad que estoy muy contento de cómo está yendo, joder, al final bueno, estoy jugando, estoy participando bastante, estoy muy contento y el equipo anda bien ahora. Y nada, muy feliz, tío, muy feliz, la verdad, muy contento. Justamente relacionado con el Levante, me gustaría saber antes de ir con el ping-pong, ¿por qué el apodo de perezoso? Porque, nada, es que es una tontería muy grande, o sea, es que no tiene ningún sentido que digas, porque duerme mucho, porque tal. Aquí siempre hay gente en el vestuario, que no voy a decir su nombre, que están todo el día buscando parecidos porque se aburren mucho y uno así de broma me dijo, hostia, mira, Brugui. Y Franquesa, de cachondeo, para seguir la broma, dijo, hostia, si es igual. Y fue una tontería y de ahí ya se quedó la mierda esta. Pero bueno, da igual. Bueno, por Ya me he aquí encargado yo de buscar parecidos a esta gente también. devolverles la venganza. Claro, por aquí Sí. también tenía otro compañero que también telita, Paul Ballesteros, que me preguntaba que en el campo parece que no escuchas debido a tu sordera pronunciada. Sí, sí, porque son muy tontos también. Nada, tuve un problema en el oído y perdí un poco de... O sea, no escucho bien de un oído, pero ni se nota. Vale, pues si quieres empezamos ya con la ronda rápida de preguntas. Perfecto. Nombre, Roger Brugué, edad, 26, equipo, Levante. posición, Extremo. gol o asistencia. Gol. Tanda de penaltis, primer o último lanzador. Último, Ganar 5-0 o en el 90. en el 90. Juego de posición o contraataque. Posición. Talento o trabajo. Trabajo. Mejor compañero con el que has jugado. A ver, he jugado con muchos, ¿eh? Dime un par si quieres. Sí, pues Iborra y Roberto Soldado. Compañero más gracioso. Paul Ballesteros. Paul Ballesteros también. Esta te la va a preguntar. Espera, yo creo la respuesta clara. Mejor compañero de piso. Mejor e único, Paul Ballesteros. Objetivos de corto o largo plazo. Corto. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3. Sangre caliente o sangre fría. Caliente. Champions o mundial. Mundial. Referente futbolístico. Messi. Completa la frase. Jugar en segunda división es Espectacular. sueño por cumplir. Jugar en primera división. Pues hasta aquí, Brugui. La verdad, un placer tenerte con nosotros aquí en Charlando con Promesas. Ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Espero que hayas pasado un buen rato. La verdad que para mí estoy muy contento. La verdad que has cumplido con todas las expectativas que tenía. Muy contento de poder charlar contigo y compartir este ratito. Perfecto. Yo también estoy muy contento y muchas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego.